Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es 25 de abril de 2017 y acá estamos para arrancar el octavo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar del rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? ¿Para qué sirve saber aprovecharlo? ¿Cómo hacer esto? Y bueno, ¿de qué depende, no? ¿Por qué es importante en ciertas ocasiones obtener una exposición donde podamos aprovechar al máximo este rango dinámico? Bueno, arrancamos directo. Vamos a empezar con una definición simple, ¿no? A ver cómo lo podemos expresar de la forma más sencilla. El rango dinámico de una cámara es, digamos, la capacidad que tiene cierta cámara para poder representar en una misma exposición tanto detalle en la zona de luces como en la zona de sombras. ¿Qué quiere decir? Hago una única exposición y si esta exposición es altamente contrastada, digamos que tenemos zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras, una cámara con buen rango dinámico va a ser capaz de mostrar detalle en ambos lados. Si el rango dinámico no es suficiente, lo que va a pasar es que o la zona de luces se nos queda sobreexpuesta y sin detalle en alguna zona, o en su defecto la zona de sombras puede quedar con negros perdidos sin detalle de vuelta. Entonces, si el rango dinámico no es lo suficientemente amplio para escenas muy contrastadas, se nos puede dar esta situación. A ver, ¿de qué depende el rango dinámico y cómo se mide? Bueno, vamos a decir que básicamente podemos simplificarlo diciendo que depende del sensor. También depende un poco del proceso interno que hace la cámara a la propia imagen cuando la capta, pero básicamente depende del sensor. Sensores más actuales, sensores más nuevos, tienen mayor rango dinámico que sensores anteriores, sensores de hace 5, 10, incluso más años. Antes las cámaras tenían un rango dinámico más pobre. Hoy por hoy a medida que van saliendo nuevas versiones de los sensores con mayor calidad, digamos, una de las cosas que también va mejorando es este rango dinámico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que podemos encontrar entre una cámara actual y una cámara de hace 10 años, vamos a poner, es justamente nos va a dar la sensación de tener como más detalle. En realidad, mayor cantidad de detalle en parte viene por esto, porque capta tonos más ricos, capta más cantidad de tonos y en situaciones de contraste esto se nota mucho. Entonces, bueno, ok, depende del sensor, depende del sensor de la cámara. ¿En qué se mide? Bueno, van a encontrar, si alguna vez lo han visto seguramente en las especificaciones de las cámaras y todo, van a ver que habla del rango dinámico expresado en EB. EB son valores de exposición y es lo que nosotros comúnmente le llamamos pasos de luz. Entonces, EB o paso o stop es lo mismo, son distintas formas de expresar lo mismo
Y bueno, para quienes no tengan la idea, el concepto de lo que es un paso o un EV, digamos que es el doble o la mitad de luz. Si yo tengo una situación determinada y abro el diafragma un paso, entra el doble de luz. Si aumento el tiempo de exposición al doble, entra el doble de luz. Si subo el ISO al doble, obtengo como resultado el equivalente a que si hubiera el doble de luz. Eso es un paso. Entonces, un paso de exposición, un paso de apertura o un paso de sensibilidad es esto. Más, o sea, el doble o la mitad. Bueno, después del breve repaso de lo que es un paso o un EV, vamos a por qué se mide en pasos. ¿Qué quiere decir cuando uno ve una cámara que dice tiene un rango dinámico de 7 pasos? Lo que nos está queriendo decir es que la cámara en cuestión es capaz de encontrar detalle en una misma exposición en una imagen que tenga entre la zona más iluminada y la zona menos iluminada hasta una diferencia de 7 pasos. No sé si se entiende. Imagínense que ustedes hacen una exposición de un cielo, de un paisaje donde hay un cielo que está más iluminado que evidentemente que el resto de la imagen. Y el cielo empieza como a querer quemarse, como a querer sobreexponerse. Ya vamos a ver cómo nos damos cuenta de esto. Pero encontramos zonas blancas con el 100% de blanco en el cielo. Si yo obturo más rápido, un paso más rápido, digamos, si estaba obturando en un... Ahora vamos a hacer números sencillos. En un 60avo, si obturo al doble de velocidad, un 125avo, va a entrar la mitad de luz. Si vuelvo a obturar al doble, 1 en 250, va a entrar de vuelta la mitad de luz. Y si obturo en 1 en 500, va a entrar otra vez la mitad, y así sucesivamente. Cada vez que voy pasando de paso en paso, esos son los pasos que voy cerrando. Bueno, cuando logro pasar de ese blanco 100% y llego a cerrar tantas veces el diafragma que lo logro convertir en un negro 100%, esa medida es el rango dinámico de mi sensor. A ver si se entendió. Lo quiero poner en práctica, lo quiero probar yo con mi propia cámara. Voy y expongo para, digamos, un cielo. Expongo en las nubes. Tengo que lograr que esa nube quede con la exposición máxima. Tiene que quedar bien blanca. Entonces, hago esa exposición y después voy contando cuántos pasos tengo que cerrar el diafragma o bajar la sensibilidad o aumentar la velocidad hasta que ese blanco de la nube se convirtió en negro. Evidentemente, si se volvió negro la parte más iluminada de la foto, toda la foto está negra, ¿no? Esto es evidente. Bueno, cuando cuento
cuántas veces, cuántos pasos cerré, cuántas veces reduje a la mitad la cantidad de luz. Ese valor es el rango dinámico de mi cámara. Lo pueden probar, pueden hacer la prueba ustedes mismos en su casa, es bastante simple y pueden ver si coincide con lo que dice el fabricante, ¿no? Con lo que dice el fabricante sobre su cámara. Vamos a ver algunas cámaras de hoy en día qué rango dinámico tienen. Bueno, por ejemplo, vamos a ver alguna cámara actual. Cámara actual, podemos decir, de la gama Nikon, podemos hablar de la D3400, la más básica de la gama reflex de Nikon. Hoy tiene un sensor de casi 14 EB, 14 pasos. Si nos vamos a Canon, por ejemplo, la Canon T6i tiene un sensor de 12 EB y la anterior, la T5, tenía 11.2. Si nos vamos a algo más viejo, digamos, en Nikon una D3000, estamos hablando de una D3000, que ya es una cámara que tiene unos 5 años, 6 años. Estamos en un rango dinámico de 11 pasos. Y si nos vamos más atrás todavía, nos vamos más atrás a una D40, que para los que son nuevos, la 40 era lo que hoy sería la serie 3000, antes tenía esta denominación. La D40 tenía casi 10 pasos de rango dinámico. Entonces, como ven, no solo las cámaras evolucionan en la cantidad de fotos por segundo, los megapíxeles, la cantidad de puntos de enfoque, la velocidad de enfoque y todo, sino que el rango dinámico es una de las cosas que también va evolucionando poco a poco, pero ese paso tras paso que se va ganando a lo largo de unos 6-8 años hacen una diferencia bastante importante. Bueno, ¿para qué es importante? ¿Para qué tipo de fotografía es importante tener un rango dinámico amplio? Bueno, podríamos decir que en paisaje, en fotografía de naturaleza, de paisaje, es importante. ¿Por qué? Porque solemos tener, como en el ejemplo que pusimos antes, escenas de mucho contraste, escenas donde tenemos muchas veces un cielo con mucha luz y un primer plano varios pasos por debajo de eso. Eso hace que muchas veces nos veamos en la disyuntiva de cómo expongo. Expongo para el primer plano, expongo para el cielo. Si expongo para el primer plano, el cielo lo pierdo. Si expongo para el cielo, me queda un primer plano muy oscuro. De acá que volvemos a lo que hablamos la otra vez de los filtros y los filtros degradados, toda esta idea de por qué un filtro degradado me puede servir justamente para utilizarlos en estos casos, ¿no? Donde tengo una lucha de intensidades de luz muy dispar. Si se acuerdan del episodio anterior de los filtros, dijimos que podrían ser reemplazables por un filtro degradado en postprocesado. Bueno, yo les dije que en algunos casos podía ser utilizado con mejores resultados que en otros. Y bueno, ¿cuáles son estos casos? Bueno, justamente, si tenemos una buena exposición, si tenemos una exposición en la cual
las zonas de altas luces están llevadas hasta el límite. El límite, cuando digo al límite me refiero a que está expuesto a lo máximo que la cámara logró tomar antes de que empiece a sobreexponer. Si logramos eso, si logramos ese tipo de exposición, quiere decir que estuvimos aprovechando al máximo la capacidad y el rango dinámico del sensor. Si a su vez nuestra cámara tiene un buen rango dinámico, tiene una capacidad de reproducir tonos amplia tanto en sombras como en luces, bueno, tenemos bastantes buenas posibilidades de que aplicar un filtro de este tipo, un filtro degradado en postprocesado, nos dé buenos resultados. Difícil es hacerlo con una cámara quizás vieja, podemos decir de más de 10 años, donde ahí vamos a notar esta falencia del propio sensor para captar detalle, en este caso en las sombras. ¿Por qué? Porque las sombras nos van a quedar muy oscuras, justamente porque la cámara no alcanza a ver detalle en esa zona oscura, y cuando las queramos empujar hacia arriba esas sombras, iluminar un poco, se va a perder, va a tener aún mucho ruido, va a tener poco detalle y va a estar perdido. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuándo puedo necesitar una cámara con buen rango dinámico. Habrán escuchado hablar, y quizás muchos de ustedes lo han intentado hacer, de la técnica de HDR. HDR viene de las siglas en inglés de High Dynamic Range, lo que sería alto rango dinámico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta técnica? ¿En qué consiste? Quizás no lo vieron así como una técnica y simplemente lo vieron como alguna función en su cámara fotográfica o inclusive en su teléfono. ¿En qué consiste esto del HDR? Bueno, haciendo un poco de historia, el HDR podemos decir que no es algo nuevo. El HDR, si uno busca, si uno lee por ahí, puede verse que su uso se remonta a muchísimos años atrás, quizás más de 100 años. La realidad es que el HDR como técnica ha tenido su boom a principios del año 2000, digamos, cuando se comenzó a popularizar el uso de cámaras digitales. También se empezó a popularizar el uso de esta técnica. ¿En qué consiste? Vamos a empezar con esta técnica, por explicar la base. El HDR consiste en fusionar distintas exposiciones de una misma foto. ¿Qué quiere decir? Tengo una foto que voy a tomar, una foto en la que generalmente tengo una escena con mucho contraste. Una escena donde hay zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras. Es evidente, por lo que dijimos antes, que sería necesario para reproducir correctamente los tonos en cada una de las zonas de esta imagen, tanto en las zonas de mucha luz como en las zonas de poca luz, sería necesario una cámara de alto rango dinámico, que tenga un sensor que tenga alto rango dinámico. Bueno, ¿qué pasa
cuando la capacidad del sensor se ve sobrepasada, cuando la escena requiere un rango dinámico más alto, más grande, que el que la cámara me puede ofrecer. Bueno, evidentemente, algunas zonas van a perder detalle, ya sea que expongamos para la zona de luces, ¿no?, donde obtengamos buen detalle en las zonas bien iluminadas, podríamos perder detalle en las zonas de sombras, o viceversa. Si exponemos para obtener detalle en las zonas oscuras, en las zonas de sombra, la cámara no le alcanza el rango dinámico, va a quemar, va a sobreexponer las zonas con mayor iluminación. Esto, bueno, es básicamente lo que explicábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, una de las alternativas es recurrir a esta técnica. Como no puedo hacer una exposición en la que obtenga todo bien, todo expuesto correctamente, hago una exposición donde tengo bien expuestas, con buen detalle, la zona de sombras y evidentemente quemadas las luces, y otra exposición donde tengo bien las zonas de luces y perdidas las sombras. ¿Qué hago con esto? Bueno, una vez que tengo estas dos exposiciones, las tengo que fusionar. Tengo que obtener lo mejor de cada una de ellas. Hay zonas donde las luces se van a ver bien y zonas donde las sombras se van a ver mal y viceversa. Entonces, con un software especial, lo que hago es mezclar, y el software se encarga de tomar cada sector de la foto en la que mejor detalle hay. Para el ejemplo, yo se los expliqué con 2 exposiciones, pero generalmente esto se hace de, digamos, 3 exposiciones para arriba, 3 o más exposiciones. Entonces, digamos, una expuesta para la zona de luces, otra expuesta para la zona de sombras y otra expuesta en la zona de tonos medios. Generalmente es lo habitual. Se puede hacer de más exposiciones, se puede hacer de 5 exposiciones, no hay problema. Pero la idea es la misma, es fusionar exposiciones distintas para obtener detalle en todos lados. ¿Qué pasa con esto? Bueno, generalmente podemos caer en resultados que pueden llegar a ser muy interesantes, muy atractivos, o pueden llegar a ser bastante, digamos, por decirlo así, poco naturales, con colores muy saturados, con colores demasiado intensos, poco reales, en el cual la foto puede llegar a decir a gritos que está procesada de alguna forma rara, digamos. Quizás para el quien no entiende no se da cuenta que eso es una foto HDR, pero generalmente suele ser muy evidente. Si uno no es muy cuidadoso, los resultados pueden llegar a quedar mal o muy mal. Si uno es cuidadoso, si uno es, digamos, bastante conservador, los resultados pueden llegar a quedar muy bien, al punto tal que no se note que es un HDR, pero, digamos, lleva bastante práctica el lograr estos resultados así. Es muy común sobre todo ver en aficionados o, digamos, principiantes que se meten y empiezan a probar con esta técnica,
lograr resultados muy, muy exagerados, muy grotescos. Es muy común porque es muy fácil llegar a estos resultados. Una de las cosas que más se ven es la aparición de un efecto que se le dice que en la foto aparecen halos. ¿Qué son los halos? Los halos son como líneas, generalmente más claras o líneas más blancas, en los bordes de zonas de contraste, de zonas de microcontraste, digamos. Por ejemplo, si hubiera una zona oscura frente a una zona clara, bueno, ese borde de lo que sea aparece como resaltado, como si lo hubiéramos pasado con el lápiz por el costado. Bueno, eso se ve bastante grotesco. Bueno, ¿con qué podemos hacer HDR? Si a alguien le interesa, se puede hacer HDR hoy en día con varias aplicaciones, no solo hay una. La que más se usaba hace unos años era Photomatix. Photomatix es una aplicación para Windows que todavía existe y digamos está vigente. Fue una de las más utilizadas en su momento, en el momento, como les decía, del auge de esta técnica. Y la pueden probar. Es muy fácil de utilizar. Digamos, es muy fácil de entenderla. Quizás no es tan fácil encontrar resultados que a uno le gusten, pero es fácil de utilizar. Simplemente cargamos las 3 imágenes y luego le hacemos... Tiene una especie de presets que se pueden aplicar directamente, y si no, la forma mejor de utilizarla es utilizando los deslizadores que tiene para cada uno de los parámetros, ¿no? Pueden probarla, es fácil. Después, hoy en día, Lightroom también tiene la posibilidad de hacer HDR. Hay otras aplicaciones como HDR FX que también se puede usar. Digamos, es una técnica hoy por hoy va perdiendo un poco de importancia. También en base a que las cámaras cada vez van teniendo mejor rango dinámico. Entonces, hace 10 años, 15 años, el rango dinámico que nos ofrecían los sensores era bastante más bajo, bastante más pobre que el que tenemos hoy. Entonces, teníamos muchas más situaciones en las que el HDR era necesario, porque teníamos muchas más situaciones en las que el rango dinámico de la escena se veía superado. Hoy en día hasta los teléfonos a veces muestran una función de HDR. Si se fijan, les pide cuando uno lo activa que mantengamos el teléfono bien quieto, bien estable. ¿Por qué es esto? Justamente porque hace 2 tomas. Una para las luces y otra para las sombras. Bueno, con esto vamos cerrando lo que es el episodio de hoy. No tenía pensado hablar mucho del HDR. Lo tocamos muy por arriba. La idea era básicamente hablar del rango dinámico y bueno, era casi como un tema muy muy relacionado, por eso lo mencioné. Espero que se haya entendido. Voy a pasar a responder una pregunta que me envió Miguel Páez por mail. Miguel nos consulta por me cuenta acá que escuchó el último episodio sobre filtros y me pregunta sobre los filtros de estrella. Si
si son recomendables y cómo se utilizan. Bueno, mirá, Miguel, primero vamos a comentar, ni hablé de los filtros de estrella, porque son unos filtros medios raros, ¿no? Quizás no son muy conocidos, pero te comento, ¿qué es un filtro de estrella? Son filtros que en principio son claros, son filtros transparentes, en los cuales tienen como un pequeño entramado, tienen como unas pequeñas rayas muy finas, extremadamente finas, que a primera vista, si uno toma el filtro en sus manos y lo observa, pueden llegar a pasar desapercibidas. Esas rayas están como grabadas, no están dibujadas, no están pintadas, no son oscuras, sino que están como grabadas en el mismo cristal. Son pequeños surcos. Y este entramado podemos asimilarlo, para expresarlo de alguna forma, como si fuera el de un panal de abejas, como si fueran pequeños hexágonos o pueden ser triángulos, los hay de distintas formas, pero como para que me parece que es más gráfica la comparación con un panal de abejas. Así que imagínense un panal de abejas grabado en el cristal del filtro. ¿Cuál es la idea de estos filtros de estrella? Los filtros de estrella se utilizan para potenciar las líneas, los haces de luz que se ven en las fotos. Sobre todo podemos verlo más en fotos tipo urbanas, de fotos de ciudad, donde vemos esas luces de la calle o pequeños foquitos de luz, y donde vemos que en cada foco de luz, en cada punto de luz, se desprenden como haces de luz, como agujas de luz. Bueno, eso está realizado con un filtro de estrella. Esos filtros de estrella vienen en la medida de nuestro objetivo, o sea, como cualquier filtro, como habíamos explicado, teníamos que pedirlo según el diámetro de rosca que tenga nuestro objetivo. Y también otra especificación que hay que tener en cuenta es la cantidad de haces que queremos en nuestra estrella. Los hay de 5, los hay de 6, hay de más cantidad también, pero los comunes son 5 o 6 haces. Justamente en función de esto es el dibujo que va a tener el filtro. Y bueno, ¿cómo se usa? Nada, se pone directamente se enrosca directamente en el objetivo. Se utilizan diafragmas cerrados, más bien cerrados, y listo. El efecto se realiza así, simplemente se aparecen estos haces más destacados, digamos. Es un filtro que no es caro, son económicos. Yo tengo uno ahí en el fondo de la bolsa y creo que no lo usé mucho, por no decir que casi nunca lo usé. Así que bueno, es algo curioso, es algo interesante quizás para utilizar en alguna oportunidad. Pero bueno, eso es, Miguel, lo que son los filtros de estrella. Si te interesa, podés comprar uno para probarlo. Está interesante. No siempre es de utilizarse este tipo de filtro, pero bueno, es algo más con lo que cacharrear y con lo que jugar. Así que bueno, esa es la respuesta para Miguel. Y bueno, los invito a ustedes a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, sugerencia, lo que sea, me contacten. Pueden hacerlo por mail, como hizo Miguel, escribiendo a javier@aprendofotografia.com.
o pueden hacerlo vía Twitter si escriben a @aprendofoto, me llega. También les pido si les gusta el episodio, si les gusta el podcast y quieren ayudarme a hacerlo un poco más conocido, a que tenga más llegada, pueden hacerlo dejando una reseña en el sistema que ustedes utilicen para escucharlo, ya sea iVoox, Spreaker, iTunes, el que sea, una reseña y una calificación. Y bueno, los invito a escuchar el próximo episodio de Aprendo Fotografía. Chau.